Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Cuando nosotros vemos el mundo en el cual vivimos, a veces podemos llegar a pensar que realmente estamos viviendo en un mundo al revés. Porque mientras más vemos las noticias y observamos lo que está ocurriendo en el mundo, nos vamos dando cuenta cómo la gente cada vez más a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y lo que quieren hacer es que nos quieren imponer nuevas reglas, nos quieren imponer una nueva forma de vivir. Y pareciera que cada vez este mundo se va poniendo más de cabeza. Ahora, el vivir en un mundo al revés es algo que cada vez pareciera más al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, hace más de 2000 años, cuando Cristo vino a esta tierra, Él precisamente vino a mostrarnos que deberíamos nosotros, sus seguidores, vivir de una manera contraria a lo que el mundo nos propone. Es decir, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de vivir en un mundo al revés. No quiere decir esto que el mundo se vaya a poner de cabeza. Lo que quiere decir es de que nosotros no vamos a vivir de acuerdo al sistema que el mundo nos quiere proponer o imponer, sino nosotros viviremos al revés, viviremos de una manera opuesta, contraria a lo que el mundo quiere imponernos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es este mundo al revés en el cual Cristo quiere que nosotros vivamos? Es decir, ¿cómo es la forma y los principios que Cristo desea que nosotros tengamos presentes en nuestra vida para llevarlos a cabo? Me gustaría que en los siguientes minutos podamos meditar a la luz de este pasaje cómo es vivir en un mundo al revés. En primer lugar, en un mundo al revés, el perdedor es ganador. Y esto ocurre en una correcta negación. El capítulo 16, versículo 24 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguien sabía algo acerca de la negación, ese precisamente era Pedro. Aunque realmente este pasaje, esto que estamos estudiando, ocurrió mucho antes de aquella negación, de cuando él negó al Señor Jesús antes de ser crucificado. Pero lo que está ocurriendo aquí es producto de cuando Pedro se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor Jesús, por lo que más quieras, no vayas a la cruz. Eso te va a ti a dejar en mal. Vas a parecer eso como una derrota. Vas a parecer un perdedor. Y aunque no dudamos que probablemente la intención del apóstol Pedro haya sido buena, sin embargo, la respuesta de Jesús nos damos cuenta de que realmente le molestó mucho esto que Pedro le estaba diciendo, y las palabras de Jesús fueron muy duras hacia él. Y es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: a ver, ¿creen ustedes que yo vine a esta tierra para satisfacerme a mí mismo? ¿Creen que ya realmente yo vine para aparentar y buscar una imagen pública delante de las personas? ¿Creen que a mí me está preocupando realmente eso? Y el Señor Jesús, de una manera muy categórica y muy tajante, le dice a sus seguidores: si alguien quiere seguirme, si alguien se quiere considerar un seguidor mío, entonces va a tener que vivir bajo ciertos códigos, bajo ciertos principios que van a ser completamente opuestos y contrarios
a lo que este mundo propone. Y entonces el Señor Jesús está diciendo que si quieres ser un seguidor mío, dice el Señor Jesús, entonces tendrás que negarte a ti mismo. Y eso implica negarnos a nuestro propio orgullo para poder así cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y en la Biblia podemos encontrar una lista larga de aquellos que, por no controlar sus impulsos y no negarse a sí mismos, no lograron cumplir los propósitos que Dios tenía para ellos. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora nosotros conocemos lo que ocurrió con Esaú, que siendo él el primogénito y que le correspondía recibir la bendición por parte de su padre y todos los beneficios que eso implicaba, no fue capaz de dominar sus impulsos por un plato de lentejas, y él renunció a todos esos beneficios tan solo por no poder controlar sus impulsos. Y Esaú terminó siendo un ejemplo de alguien que no fue capaz de negarse a sí mismo. Su lema era: al cuerpo lo que pida. Ese era el lema de Esaú. Y mucha gente el día de hoy sigue viviendo bajo este mismo lema. Hay un refresco que nos hacía la siguiente indicación: obedece a tu sed. Y lo que este refresco nos quería decir es: no te niegues nada, no le niegues nada a tu cuerpo, no te limites. Todo lo que tu cuerpo te pida, simplemente tú dáselo. Y mucha gente vive bajo esta regla. Y saben, se nos pueden antojar muchas cosas, pero si vivimos simplemente dándole rienda suelta a nuestros antojos y a nuestros impulsos, tarde o temprano, más temprano que tarde, van a venir las consecuencias. Y el Señor Jesús nos dice: si realmente quieres ser un seguidor mío, vas a tener que aprender a negarte a ti mismo, a no vivir dominado por tus impulsos, sino tú ser alguien que domine esos impulsos y vivas de acuerdo a las reglas y a los principios que yo establezco, dice el Señor Jesús. Ahora también vivir en un mundo al revés, significa que el perdedor es ganador también en una correcta negociación. Esto nos lo dice el capítulo 16, versículo 25, donde nos dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora Jesús nos da el resultado de lo que significa negarnos a nosotros mismos, porque el Señor Jesús nos dice que aquel que simplemente viva satisfaciendo sus propios impulsos y dándole rienda suelta a su carne, al final terminará perdiendo. Pero quien decida no vivir controlado por sus impulsos, sino controlado por el Espíritu Santo y por las palabras del Señor Jesús, entonces el Señor Jesús nos dice: al final terminará hallando su vida, terminará ganando su vida. Y esto tiene que ver con una correcta negociación. Y uno tiene que realmente hacerse la pregunta: ¿qué vale más la pena? Parecer un ganador en esta vida, decir: yo nunca me negué nada, yo me di todos los antojos que a mí me llegaron, o simplemente decir: no, yo decidí ser un seguidor de Jesús y al final resultó que terminé hallando y ganando la vida. Ahora, quien escuche esta predicación probablemente pensará que Jesús lo que quiere es arruinarnos la diversión en esta vida, cuando en realidad es todo lo contrario. Déjame leerte Mateo capítulo 16, el versículo número 26.
en donde nos dice este versículo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús sigue hablando de una negociación y nos habla que en esta negociación al final va a haber una recompensa. Habrá quien diga, yo quiero ganarlo todo en esta vida, pero al final terminará perdiéndolo todo. Pero también el Señor Jesús está hablando acerca del por qué muchas personas no quieren acercarse a Él, no quieren ser seguidores de Cristo. Y el Señor Jesús menciona que muchos consideran que hay cosas más importantes, que hay cosas mejores, en lugar de seguir al Señor Jesús, y consideran que seguir a Cristo va a ser un impedimento para los propósitos y los anhelos que ellos tienen en la vida. Y esto es algo que nosotros podemos observar muy a menudo en este mundo. Y déjame ponerte un ejemplo. Vamos a imaginarnos a un señor, a un padre de familia, que le dan su quincena. Esa quincena con la que él sostiene a su familia y que su familia está dependiendo de esa quincena. Y vamos a imaginarnos que en cuanto él recibe su quincena, él va con sus amigos y él apuesta su quincena en un juego de azar. Y resulta que él estaba pensando que iba a resultar ser un ganador, pero él termina perdiendo en esa apuesta la quincena para su familia y ahora él se queda sin nada. Y vamos a pensar en este hombre, en lo que estaba él haciendo. Él pensaba que había muchas probabilidades de ganar, pero al final terminó perdiendo. Cada juego de azar tendrá sus propias probabilidades o porcentajes de ganar o de perder, pero déjame decirle que apostarle al mundo es un 100% de seguridad que vas a perder. Sin embargo, ser un seguidor de Cristo es un 100% de seguridad de que vamos a ganar. Y eso es algo que el Señor Jesús nos garantiza, de que si tú decides vivir bajo sus principios, parecerás un perdedor para muchos en esta vida, pero lo que ocurrirá al final de esta vida, cuando nos encontremos delante de Él, será que lo habremos ganado todo. Y esto es vivir de acuerdo a una correcta negociación, porque en un mundo al revés, en el que Jesús nos pide vivir, el perdedor termina siendo ganador. También vivir en un mundo al revés, de acuerdo a Cristo, es algo que ocurre también porque el pequeño es grande. Y esto ocurre cuando es reconocido por Cristo. El capítulo 18, versículo número 2 nos dice esta frase: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. En este momento, una duda surgió entre los discípulos, y la duda que surgió entre los discípulos es: ¿quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Poco les faltó para decirle al Señor Jesús: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Verdad que yo soy tu favorito? ¿Verdad que a mí me vas a dar ese privilegio? Y ellos estaban esperando que Jesús les diera esa respuesta. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesús no fue la que ellos esperaban, porque recordemos, Jesús nos está pidiendo vivir en un mundo al revés. Y en lugar de que Jesús mencionara un nombre y en decir: no, pues fulanito, tú vas a ser el mayor, o perenganito, tú eres el bueno, ¿verdad? O decir: mi discípulo, ¿verdad?, preferido, pues por supuesto que tú vas a ser el mayor en el reino de los cielos. En lugar de Jesús darles esa respuesta, lo que hizo Jesús fue poner allí a un niño en medio de ellos.
Y aunque el pasaje no nos da mucha descripción y muchos detalles acerca de este niño, algo que podemos saber acerca de los niños es de que ellos no viven preocupados porque alguien les dé un reconocimiento, ¿verdad? Y por ser el más grande en el reino de los cielos. Y con esto el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos que ellos tenían que empezar a vivir en un mundo al revés, no vivir de acuerdo a lo que el sistema de este mundo busca, sino de acuerdo a lo que el reino de Dios, el reino de los cielos, busca de cada uno de nosotros. Permíteme leer Mateo 25, versículo 40. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Conocemos este pasaje en el cual en el tiempo final el Señor Jesús nos menciona que Él agradecerá a todo aquel, ¿verdad?, que buscó ayudar a otros y en decirle: gracias por cómo me ayudaste, gracias por cómo me alimentaste, gracias por cómo me sustentaste aquí. Y muchos se van a preguntar: Señor, yo nunca te hice nada de eso. Y su respuesta será: por supuesto que lo hiciste. Cuando lo hiciste a alguien que estaba en necesidad, dirá el Señor: me lo hiciste a mí. Y esta es la actitud de alguien que vive de acuerdo a los principios del reino en un mundo al revés, no de acuerdo a lo que el mundo nos pide, sino de acuerdo a lo que Cristo nos pide. Porque mientras el mundo está esperando recibir, denme a mí, denme reconocimiento, lo que está esperando un seguidor de Jesús es oportunidad para darle a otros y para darse a sí mismo a otros. Y así es como vive un niño. Un niño vive sin complicaciones. Un niño no vive buscando títulos y reconocimientos ni diplomas. Vivir en un mundo al revés significa renunciar a todo afán, a toda ansiedad y a vivir afanado porque alguien me dé un título, porque alguien me reconozca, ¿verdad?, con algo que yo hice, sino vivir buscando siempre servir a otras personas. Y llegará el momento en el que el Señor Jesús nos dará un reconocimiento, pero también en un mundo al revés, el pequeño es grande también cuando es recompensado por Cristo. El capítulo 18, versículo 4 nos dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Ahora, no hay mucho registro de las pláticas que había entre los discípulos, aunque hubiera sido interesante, ¿verdad?, de qué platicaban los discípulos en sus ratos libres, pero tal pareciera que con lo que en los evangelios se nos menciona, de que los discípulos vivían afanados por recibir algún tipo de recompensa por ser siervos de Cristo. Y al parecer lo que ellos estaban buscando, los discípulos, es de que al llegar al cielo hubiera algún tipo de ceremonia en el cual toda la multitud estuviéramos reunidos, y esperaban ellos de que se les dijera: mira, fulanito, ven para acá. Tú vas a ser el mayor, ¿verdad? Y te vamos a poner aquí en un pedestal y te vamos a poner en una vitrina para que todos vean que tú eres el mayor delante de todos aquí en el cielo. Y al parecer los discípulos estaban esperando una escena así. Pero lo que el Señor Jesús está aclarándoles y está enseñando en este momento es de que el título de mayor se le dará a aquel que esté dispuesto a humillarse para servir a los demás. ¿Hay alguien que esté dispuesto a eso? ¿Y por qué el Señor Jesús está diciendo esto? Porque el Señor Jesús sabe que aquella persona que vive para servir a los demás ni siquiera está interesado en que se le dé un título, de nada. Lo único que está buscando es servir,
Punto. Yo no quiero que me reconozcan, yo no quiero que me aplaudan, yo no quiero que me den ningún reconocimiento, yo solo quiero servir. Y el Señor Jesús está mencionando de que recibirá una recompensa solo aquel que esté dispuesto a humillarse y a servir a los demás, no aquel que anda buscando reconocimientos. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo número 5. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al Señor Jesús le tocó, en el tiempo que vivió en esta tierra, le tocó ver a personas que literalmente se paraban en las esquinas de las calles, ¿verdad? Para ponerse a orar en alta voz, ¿verdad? Y elegían las esquinas para que si venía gente de este lado y después venía gente de este otro lado, pues toda la gente que estaba alrededor, cuando los viera a ellos orar en alta voz en la calle, la gente dijera: oh, mira qué espiritual esta persona, mira qué bonito ora, vieras cómo ama a Dios, mira qué bonitas palabras dice. Y el Señor Jesús se dio cuenta de que había personas haciendo este tipo de prácticas en su tiempo, pero el Señor Jesús estaba mencionando, ¿verdad?, de que lo que ellos estaban buscando era solamente el reconocimiento del público. Y si buscaban los aplausos, ya lo tenían, pero no iban a recibir nada más. Su recompensa ya la tenían. La gente los iba a admirar, iba a decir que eran muy espirituales y que oraban muy bonito, pero no iban a recibir nada de Dios. Y eso es algo que el Señor Jesús les quería decir a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis seguidores, ustedes no van a vivir de esa forma, ustedes tienen que vivir bajo estándares más altos. Por eso es que el Señor Jesús nos pide que seamos como niños, porque el niño no anda buscando recompensas, a menos de que ande jugando canicas con sus amigos y busca que las canicas que se ganen, bueno, esa es una recompensa que el niño busca, pero más allá los niños no se la pasan buscando el ser reconocidos. Por eso Cristo nos pide que seamos como niños. Y el ser como niños no significa que nos tengamos que vestir como Chabelo, ¿verdad? Y andemos con una paletita por la vida. No, ser como niños significa de que tengamos una actitud sin andar buscando recompensas y simplemente vivir de una manera sencilla para buscar servir también a los demás. Y eso es vivir en un mundo al revés, contrario a lo que este mundo nos está pidiendo que hagamos. Y en último lugar, también vivir en un mundo al revés, de acuerdo al Señor Jesús, es donde el perdedor gana. Y esto ocurre debido a que también somos perdonados. El capítulo 18, versículo número 27, nos habla de alguien, un rey, que nos dice la frase: le perdonó la deuda. Esta es una historia que el Señor Jesús contó acerca de un rey que comenzó a hacer cuentas acerca de personas que le debían dinero. Y al hacer esas cuentas, ¿verdad?, mandó a llamar a alguien, uno de sus deudores. Este hombre le rogó que le perdonara la cuenta y el rey termina con un corazón misericordioso perdonándole la deuda a este hombre. Y esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Hay un dicho, ¿verdad?, que seguramente todos conocemos, que dice que el que perdona, pierde. Es un dicho que seguramente lo hemos escuchado, pero cuando nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, con Jesús es al revés. Con Jesús es vivir en un mundo al revés, contrario a lo que este mundo nos pide. Con Jesús, el que perdona, gana. Y algo digno de resaltar de este rey que le perdonó la deuda a este hombre es que tenía un corazón misericordioso, un corazón perdonador.
aunque era justo que este hombre le pagara la deuda, este rey lo que quiso hacer fue obrar misericordia con este hombre. Y esto es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando nos llama y nos pide cuentas. Dios no lo hace, no nos llama a cuentas con el propósito de condenarnos, pero Él lo hace con el propósito de restaurarnos. Lo que dice Isaías 1:18 es bien tremendo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es este rey que llama a cuentas, y su propósito al llamarnos a cuentas es perdonarnos. Es que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Él y podamos ser restaurados por su misericordia. La lógica del rey es de que Él ejecute, ¿verdad?, la justicia sobre nosotros y una sentencia sobre sus deudores sin darles ninguna oportunidad. Pero la lógica de Dios no es esa. La lógica de Dios no es de acuerdo a nuestros parámetros humanos. Vivir de acuerdo a los principios de Dios es vivir al revés de lo que este mundo nos propone. Vivir en un mundo al revés, de acuerdo a lo que Cristo nos indica, es saber de que cuando el Rey nos llama a cuentas, nosotros tenemos que confesar delante de Él y saber que cuando nosotros venimos con arrepentimiento delante de Dios, nosotros somos perdonados. Y también podemos observar que en un mundo al revés, el perdonador gana, porque también nosotros somos pecadores. El capítulo 18, versículo 28 nos dice que este hombre le dijo a otro: págame lo que me debes. En la historia del Señor Jesús menciona que este hombre, al cual el rey le perdonó toda la deuda, salió de la presencia del rey, se encontró a uno en la calle que le debía también dinero, pero su reacción fue agarrarlo del cuello y decirle: órale, págame todo lo que me debes. Y él no quiso tener misericordia con su deudor y lo terminó metiendo a la cárcel. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que este hombre no perdonara al que le debía, así como él fue perdonado por el rey? Podemos hacer toda una lista de razones. Podemos hablar de avaricia, podemos hablar que en él había codicia, podemos hablar que en él había ingratitud, podemos hablar que en él había falta de misericordia, podemos hablar de muchas cosas. El hecho es de que este hombre estaba manifestando que a él todavía lo controlaba el pecado y la maldad dentro de él. Dejar que nuestros pecados nos dominen va a impedir que nosotros podamos también perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados por Dios. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 11, versículo número 26. Nos dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y lo que impide que nosotros podamos perdonar a otros no es otra cosa más que nuestro propio pecado. Ahora, muchas personas dicen: no, es que yo todavía no perdono porque pues todavía no siento el poder perdonar, y ante eso uno debe de saber, si tú estás esperando a sentir, déjame decirte que nunca lo vas a sentir. Jamás vas a sentir perdonar. ¿Quién dijo que se trata de sentir? ¿Quién nos ha mentido de esa manera? Nunca vamos a sentir. Se trata de una decisión. Se trata de tomar la decisión de perdonar, porque sé que también yo he sido perdonado. Y el mismo Señor Jesús, en la oración modelo, Él nos enseñó
¿verdad?, a clamar a Dios, entendiendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque vivir en un mundo al revés, es decir, vivir en un mundo contrario a lo que este mundo nos propone y vivir de acuerdo a los principios que Cristo nos indica, nos damos cuenta de que nosotros no vivimos con rencores, dominados por la amargura, dominados por el rencor, dominados por el odio, sino vivimos bajo los parámetros del reino de Dios, en los cuales el pecado ya no nos domina y nosotros tomamos la decisión de perdonar, porque sabemos que también hemos sido también nosotros perdonados. Y me gustaría que para finalizar pudiéramos nosotros preguntarnos, hacernos una pregunta, pero realmente de una manera honesta y sincera. ¿De qué manera hemos nosotros vivido nuestra vida? ¿Se parece a esto que Jesús pide de nosotros? ¿O se parece más nuestra vida a lo que el mundo nos está indicando que hagamos? Porque si vivimos de acuerdo a lo que el mundo nos pide y a como el resto de la gente vive, entonces simplemente no podemos llamarnos seguidores de Cristo, porque Jesús lo dejó muy en claro. Si alguien me quiere seguir, no podrá estar viviendo de acuerdo a lo que el mundo te indica. Tendrás que aprender a vivir en un mundo al revés. Tendrás que aprender a vivir opuesto, contrario a lo que el sistema de este mundo quiere que tú hagas. Y ante esto tenemos que hacer cada quien un autoexamen. ¿Cómo he vivido? ¿De acuerdo a los principios de Cristo o de acuerdo a los parámetros del mundo? Y yo creo que cada uno de nosotros, si somos honestos, debemos de admitir que muchas veces nuestras actitudes y nuestra forma de vivir se parecen más a lo que el mundo nos indica que a lo que Cristo pide de nosotros. Y bien haríamos en este momento en clamar a Dios y en pedirle, en primer lugar, perdón, reconociendo por no vivir de acuerdo a lo que Él pide de nosotros, y también tomar la determinación en nuestro corazón por comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor Santo, te damos las gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos iluminas, tú nos das luz de acuerdo a lo que pides de nosotros. Señor, queremos reconocer que hemos vivido más de acuerdo a este mundo que de acuerdo a tu palabra. Y Señor, con un corazón arrepentido y reconociendo nuestro pecado, venimos delante de ti a pedir que nos perdones por el querer vivir más de acuerdo a los parámetros del mundo y menos de acuerdo a lo que tú nos indicas en tu palabra. Señor, permítenos, Señor, que a partir de este momento tomemos la decisión en nuestro corazón de entregar nuestro caminar a ti, de que nuestra vida, Señor, sea conducida por ti y que renunciemos al sistema de este mundo y que nos afiancemos, Señor, y abracemos tus principios y que aprendamos a vivir de acuerdo a lo que tú pides de nosotros, Señor, y que puedas, Señor, así identificarnos como seguidores tuyos. Permítenos vivir de esta forma, renunciando al molde que el mundo nos propone y caminando de acuerdo a lo que tú pides de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y permite que esto sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.